Les saludo con muchísimo gusto. Durante los próximos minutos tendremos un diálogo periodístico sobre un tema que llama la atención en las familias, en la sociedad de manera general. Queremos buscar cuál es la llave del éxito para los países. Queremos saber cómo le entramos para que todos sean prósperos, para que se pueda tener esa inteligencia emocional adecuada, para que las sociedades estén en un desarrollo armonioso. Queremos saber cómo poder lograrlo, y la mayoría de los políticos, la mayoría de los servidores públicos, incluso la filosofía, los pedagogos hablan de que está en la educación, que los países deben destinar determinado porcentaje del Producto Interno Bruto para poder lograrlo. La educación es la llave para poder tener una sociedad armoniosa y exitosa. Hay las condiciones adecuadas en México, en Veracruz, en Minatitlán, en la zona rural, en la zona urbana, para que estos niños, para que estos jóvenes puedan desarrollarse de manera integral y poder ser exitosos. Estaremos platicando sobre este tema con Narciso Martínez Atilano, licenciado en educación, experto en pedagogía, también en psicología, muy conocido aquí en esta parte del sur de Minatitlán, del sur de Veracruz. Durante los próximos minutos estaremos en Café con los Grandes, sin azúcar. Soy Miguel Ángel Rueda Ruiz, le invito. Narciso Martínez Atilano, gracias por aceptar esta plática con el auditorio de Café con los Grandes, sin azúcar. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. No, gracias a ustedes por la invitación. Saben que siempre es un gusto poder compartir con ustedes algunos minutos de reflexión, sobre todo en este tema tan relevante como lo es la educación en nuestro país y sobre todo en el sur del estado de Veracruz. Así es, esta parte, como dices, en reflexión, poder platicar sobre esto que dicen que es la llave del éxito para el mundo entero, para las familias. Sí es la educación, esta llave que nos permite ser mejores, ser exitosos, tener dinero, tener logros académicos, resolver los problemas internos de la familia. La educación lo permite. Por supuesto, sí hay una parte medular en el desarrollo no tan solo del individuo, sino del desarrollo social, por supuesto que pasa por la educación, ¿no? Y de la educación podemos tener muchas vertientes, pero todas van a llegar tarde o temprano al nivel educativo que presente cada país, lo que le pueda ofertar académicamente a sus ciudadanos, y ese será el resultado invariablemente. Claro, y ahí vamos exactamente al tema de hoy. Hay una brecha en la educación, pero obviamente cuando queremos establecer una brecha es comparativa, ¿no? ¿Con quién comparamos, con quién nos comparamos o qué comparamos para poder decir hay una diferencia entre esto o aquello? De entrada, la educación en la zona urbana de Minatitlán y la educación en la zona rural de Minatitlán. Y pongamos la primaria, por ejemplo. Tú conoces los dos Minatitlán que existen, ¿no? La zona urbana, la zona rural. ¿Hay diferencias entre estos dos entes en donde convivimos? Por supuesto que sí, hay una diferencia significativa desde la modalidad. Sí. Te puedo decir algo, ¿no? En la zona urbana existe un maestro para cada grado, Ajá, con un director efectivo. en una escuela que tiene... una escuela que tiene los salones completamente climatizados, que pueden tener apoyo por parte de un maestro especializado en inglés, uno de danza, un psicólogo. Pueden ser condiciones que prevalezcan en la gran mayoría de las escuelas de la zona urbana. Sí. En el área rural encontramos otro Minatitlán, un Minatitlán educativamente hablando, que tiene escuelas multigrado, donde un docente se hace cargo de los 6 grupos, en algunos casos, de 3 Sí. o de 2, donde el mismo docente tiene que hacer funciones de director, se le denomina director comisionado, Ajá. y donde parece ser que no se presenta, pero hay grandes problemas de rezago. La alimentación que se presenta en la zona rural no es la misma que en el área urbana. El acceso a los medios de comunicación, las herramientas tecnológicas están muy limitadas en el área rural. Y entonces hablamos que no hay el piso parejo, ¿no? Es decir, no todos están en las mismas condiciones para
en la competencia posterior, en el desarrollo posterior, pues se digan, a ver, es que todos estamos en las mismas condiciones para poder competir por un espacio laboral o por algunas condiciones de éxito en la vida, ¿no? No hay ese piso parejo en los dos Minatitlán de entrada, ¿no? No, definitivamente no. Difícilmente tendrán asistencia psicológica un niño del área rural. Mientras que aquí, si no tienen en su escuela un departamento psicopedagógico, Sí. tienen mayor acceso a una terapia por parte de un organismo asistencial, ya sea una fundación o un organismo por parte de la administración municipal. Podemos hablar también que la gran mayoría de las escuelas, por no decir todas las escuelas del área urbana, cuentan con acceso a Internet, cuentan con salas o salones en donde tienen su computadora. Difícilmente en el área rural y sobre todo en las comunidades más alejadas van a tener el acceso a Internet. Claro, y ese niño también no solo tiene acceso, no solo tiene internet en la escuela, ¿no? Tiene internet en su casa, tiene acceso a diferentes contenidos, diferentes canales. El que vive en la zona urbana y el que está en la zona rural, pues no lo tiene en la escuela y menos, o es muy complicado que lo pueda tener en su casa, ¿no? Claro, y los costos son mayores. Los costos son mayores. Entonces tú compras una fichita allá en el rancho, ¿no? Y los megas que te dan son muy limitados. Sí. No te lo vas a gastar haciendo una investigación. Sí, sí, sí. Entonces, si partimos que entre más posibilidades tengas de estudiar, de analizar, de penetrarte al mundo de la investigación, tu horizonte se va a ampliar. Desde ahí estamos diciendo que en el área urbana se va a carecer de esas herramientas. En el área rural, perdón, no se tienen las mismas condiciones. ¿Sí? O sea, una escuela que no tiene, de hecho no tiene ni salones en algunos casos, ¿no? Los techos son de lámina o todavía hay casos donde están bajo los árboles, ¿no? Los niños pueden estudiar ahí. A partir de ahí no hay internet, la alimentación que tiene un niño, el tiempo de traslado de un niño de su domicilio a la escuela también es otro elemento, ¿no? En la zona rural a veces tienen que caminar kilómetros para poder llegar a la escuela y en el caso de la zona urbana, pues puede llegar un muchachito, lo llevan en un vehículo, lo llevan a una escuela particular en donde está en buenas condiciones. Vamos, eso ya estamos hablando de que sí hay esa brecha, sí existe. Por supuesto, te puedo decir que tal vez las primarias queden cerca de tu comunidad, sí. Pero si ya te quieres ir a estudiar la telesecundaria, sí. Debes de tomar una pasajera para poder ir a la comunidad más cercana que te ofrezca ese servicio de telesecundaria o en su caso telebachillerato. Y créeme, en muchas ocasiones cuando te das cuenta que los recursos económicos no alcanzan, sobre todo en el área rural, si nos quejamos que aquí en la ciudad, en la cabecera, sí. No hay muchas oportunidades de empleo, el poder venir desde el área rural hasta la ciudad te implica un gasto mucho mayor y no te va a dar. Entonces es más grande el número de deserción escolar en el área rural que en el área urbana. Por ejemplo, si en el área rural hay niños que ya no continúan su telebachillerato, lo más que logran es la telesecundaria. El promedio se queda ahí. Se quedan en telesecundaria. Se queda en telesecundaria. ¿No? En edades de 12, 13, 14 años básicamente, sí, ¿no? Sí, finalizan su telesecundaria. ¿Y qué es lo que pasa ya con ese segmento de la población, ¿no? Es donde empezamos ya cómo vamos a tener nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que van a buscar un empleo, como señalabas ahorita, a emprender? Y yo te puedo decir, por ejemplo, algunos que abandonan en el área rural su formación académica se integran rápidamente a ser chalanes o auxiliares en las camionetas, sí. Porque no aspiran a ser choferes todavía. Se van a la parcela, que es un trabajo dignificante. Claro. Algunos vienen a la ciudad a trabajar en la orilla del río, se vuelven empleados de las tiendas que están cerca del malecón, tiendas de juguete, vendiendo hielo, cuidando bultos. Entonces, sí en la realidad, sí, ellos no tienen las mismas aspiraciones las cuales tienen los jóvenes de nuestro municipio. Y esto va con todo respeto, ¿no? No es en forma peyorativa como se describe la realidad que se está viviendo, específicamente en Minatitlán, que es donde estamos ubicados y es lo que conocemos, ¿no? Todos los empleos obviamente son dignos, toda la forma de trabajo también es
obviamente respetable, pero estamos hablando de que es esa realidad, ¿no? Cuando en otras circunstancias, en otras condiciones de desarrollo educativo, pueden aspirar, también migran los minatitelecos, los jóvenes que estudiaron la primaria, la secundaria, y migran, pero su migración es que a Monterrey, al norte, pero hacer qué también allá, ¿no? A competir también, pero compitiendo en qué condiciones también, ¿no? Y son empleos que no están bien remunerados, ¿no? Entran a trabajar en condiciones desfavorables. Yo quiero ser enfático también en el hecho de la brecha que tenemos, pero a nivel nacional. Sí. A nivel nacional podemos decir que nuestro país aún no está preparado para poder competir. Hablando de competitividad y sobre todo en el mundo globalizado. Nos guste o no la globalización, Claro. estemos a favor o en contra de ella, estamos inmersos en esta dinámica que, sin darnos cuenta, ha permeado en todos los sectores de la población. Y tú dices, ¿realmente los jóvenes que egresan de la educación básica están preparados para incorporarse al mundo laboral? Yo creo que no. Yo creo que es ahí a donde deben de apuntar los esfuerzos para poder lograr individuos que puedan competir. Sí. Es lastimoso ver que en pleno año 2024 los alumnos que egresan de la educación básica no han desarrollado una segunda lengua. Y si estás hablando que vas a competir contra chinos, contra alemanes, contra estadounidenses, y si no tienes el dominio de una segunda lengua, Ya estás fuera de mercado, ¿no? Fuera de condiciones no vas a competir. de participación. Estarás condenado a formar parte de la clientela, Sí. que los que sí tienen ese desarrollo, ellos sí van a ser quienes administren, quienes diseñen, quienes propongan las estrategias, y nosotros estaremos de este lado. Si México no desarrolla investigadores, si no se le da a la investigación educativa la seriedad, y cuando te hablo de seriedad habla de presupuesto, habla de difusión, difícilmente vamos a hacer línea, vamos a hacer tendencia en esa área. Está comprobado que los países que le dan mayor presupuesto a la investigación educativa son aquellos que presentan mayores avances como sociedad. Y en ese sentido, ¿te imaginas? O sea, un estudiante de una maestría, y lo digo con todo respeto, tú le preguntas, ¿y hablas inglés? Si te dice, no. No, pues no tienes las condiciones, Difícilmente. los requisitos, ¿no? Para poder tener el grado académico, ¿no? ¿Por qué? Y no es hablar en términos denostativo ni es una crítica destructiva. Si tú vas a hacer una investigación, mínimo debes de utilizar tus fuentes con unos 3 años nada más. De 3 años para acá. Es decir, 2021, 22, 23. ¿No? ¿Y qué crees? No la vas a encontrar tan fácilmente en libros. Sí, ya no hay. Te tendrás que meter a páginas especializadas de revistas de divulgación científica, y todas, en su mayoría, las investigaciones que te hacen los alemanes, las investigaciones que te hacen los japoneses, lo traducen forzosamente al inglés. O sea, aunque se haya hecho en alemán, va a estar publicada en inglés. Y el mexicano, ¿cuándo se va a nutrir de ese conocimiento vanguardista? Sí. Por ello es la importancia, ¿no? Te decía, si hay una brecha enorme cuando a nivel nacional vemos hacia dónde queremos apuntar. Si hoy en día no le damos mucha importancia, y creo que no se le está dando a la educación emocional, no se le da importancia a la educación financiera. Porque créeme, es sorprendente ver cómo los personajes de ayer que tú veías que tenían un estatus social, que eran los que manejaban la riqueza en el país o en el municipio, hoy en día no lo son. Hoy en día no lo son. Hubo un relevo generacional y los hijos de aquellos que tú veías que, no, pues sí, la supieron hacer, hicieron sus propiedades y míralos hoy. Claro. Algo pasó por ahí. En su educación hubo una deficiencia que el día de hoy no les está permitiendo tener esa solidez. Y creo que no tan solo se aplica para un sector, sino que todos, Es de manera general. todos debemos de tener una educación emocional, una educación financiera,
Yo lamento mucho que el día de hoy no se le dé un peso a lo que sea el pensamiento filosófico. Nos hemos preocupado más por el cúmulo de conocimientos prácticos, científicos, tecnológicos. Hoy pesa mucho la tecnología y no estoy diciendo que la descartemos, no, Sí, pesa. sí. Pero a la par de la importancia que tiene la tecnología en nuestros días, debe de estar el pensamiento filosófico, que ha sido abandonado literalmente por décadas en nuestro modelo educativo. Es difícil encontrar en la formación básica indicios de un pensamiento filosófico, de un análisis, si estamos llamados a ser pensadores, a ser generadores de ideas, no ser repetidores de ideas, a ser cabeza y no cola, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero si no estamos desarrollando nuestras habilidades de pensamiento a través de la filosofía, de la sociología, vamos a andar cojeando por algún lado. Claro, estamos platicando con Narciso Martínez Atilano sobre la brecha en educación en México y obviamente aquí en el sur de Veracruz, en Minatitlán. Y esta última parte a la que hace referencia, no solo la perspectiva filosófica, sino también la educación y la inteligencia emocional, esta parte de el poder ver desde pequeños las características y las aptitudes para ser emprendedores, por ejemplo, el uso de la tecnología de manera adecuada desde los primeros años, toda esa serie de elementos que también se tienen que sumar a otra serie de variables, de categorías dentro del análisis de la brecha de educación, cuando llamamos o cuando citamos, por ejemplo, la participación de los padres de familia, de los maestros, del sindicato, del sector administrativo, de los gobiernos. O sea, cada una de estas variables es importante para poder, y tiene responsabilidades en esa realidad que vivimos, ¿no? En esta brecha que cada vez se va ahondando. Desde tu perspectiva, los padres de familia, siendo muy específicos, ¿cuál es su papel hoy y cuál es la tarea inmediata que tú consideras deben de asumir, independientemente de lo que diga la teoría, independientemente de lo que digan los planes y los programas? ¿Cuál es el papel de los padres de familia? El padre de familia es una parte del tridente de la educación, ¿no? Ellos deben de estar en todo momento presentes en el proceso de aprendizaje. Creer que solamente es responsabilidad del alumno y del maestro es un error, ya que debe haber se debe de compartir la cosmovisión. Es decir, yo como padre de familia estoy consciente de que así será el modelo, de que esta es la estrategia, estoy monitoreando el avance de mi hijo en la medida que yo pueda sumarme, en la medida, porque no todos los papás estamos iguales, ¿no? Hay unos papás que lamentablemente no tienen mucho tiempo, Sí, no se pueden incorporar a las actividades extraescolares, pero tienen que estar pendientes de todo el proceso. Si vas a estar monitoreando, si vas a estar revisando desde tu celular, tienes que estar ahí y estar retroalimentando con el maestro. Hoy en día yo agradezco el hecho de que los maestros también tengan un poquito de apertura. No estoy diciendo que es la generalidad, pero he estado observando, porque también soy padre de familia, y observo que hay apertura. Son maestros de nueva generación también, ¿no? Claro, que nos dicen, sí, no contesto yo nada de la escuela, de 1 a 6 de la tarde no contesto nada, y contesto de 6 a 8, excelente. Sí, excelente, porque hoy en día los padres de familia trabajamos, los maestros no tan solo trabajan en la primaria en la mañana, sino que por la tarde ya están en el taxi, están con su emprendimiento. Claro. Entendemos todas esas partes, pero si hay una retroalimentación en donde el papá esté pendiente en qué parte va mi hijo, qué es lo que se le está enseñando y cómo esto yo puedo sumarme o contribuir, es excelente. ¿Por qué? Porque no tan solo vas a lograr que tu hijo desarrolle las habilidades o los conocimientos deseados, sino que también la parte emocional de ese acompañamiento, de que el niño siente de que hay alguien que está preocupado por él, alguien que lo está acompañando, no necesariamente diciéndole o haciéndole la tarea, sino, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo te fue en la escuela? Sí. La pregunta más simple que tú puedes hacer es la pregunta más enriquecedora tal vez del día para tu hijo. ¿Por qué? Porque tú no sabes las vivencias que puede tener y tú llegas y vienes a cerrarla, claro. Vienes a hacer ese respaldo que necesita. Simplemente el contacto a veces visual o solo la pregunta
abonas mucho a esa parte de la inteligencia y la educación emocional que señalabas, ¿no? Entre otros rasgos también de esta educación, de estas características de la sociedad en donde estamos viviendo. Los planes, los programas de estudio de hoy tienen características como la inclusión, tienen características relacionadas con el género, conceptos que apenas una generación atrás pues no los tomábamos muy en cuenta, ¿no? Pero ahora sí hay esas condiciones, sí la educación o sí influye para poder cerrar esa brecha educativa que hay en el país, conceptos, te digo, como la inclusión, el género. Yo creo que estos intentos que se han llevado a cabo para darle visibilidad a los grupos minoritarios es bueno. La forma en la que nosotros los vamos a aterrizar, sí, quizás podríamos tener algunas discrepancias. Yo soy una persona que estoy a favor de darle voz a los grupos minoritarios. Y cuando hablamos de grupos minoritarios, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos a un grupo muchísimo más amplio que el que se le está dando énfasis ahora. Sí. Cuando hablamos de los grupos minoritarios estamos hablando de los descendientes de afroamericanos, ¿no? Sí. Mestizos. Estamos hablando de pueblos indígenas. Sí. Estamos hablando de discapacitados. Estamos hablando de la comunidad. Estamos hablando quizá de madres solteras. Todos ellos deben de estar inmersos. No segmentar o parcializar la educación a un sector nada más. No, cuando hablamos de inclusión social, hablamos de un constructo muchísimo más amplio. Yo, por ejemplo, cuando digo inclusión social, ok, me parece perfecto. La inclusión social es cuando tú, por ejemplo, como docente, estás preparado para atender a un niño autista. Claro. O la escuela tiene las condiciones para recibir a niños discapacitados, ¿no? Cuando la infraestructura, porque no nos damos cuenta, pero sí, desde, mi escuela es incluyente. Y no es incluyente porque estés tocando temas de la comunidad lésbico-gay. Sí, eso no te convierte en una escuela incluyente. Sí. Lo que te convierte en una escuela incluyente es que se respeten las rampas de discapacitado. Sí. Es que si has percibido que tienes 10 niños, yo estoy hablando de una escuela grande, sí, 5 niños con problemas auditivos, pero que el niño tenga la capacidad, ¿sí?, para poder interactuar en ese entorno. Yo te puedo decir que la educación está siendo incluyente. En la teoría podemos hablar y meter temas de inclusión, pero en la práctica es mucho más amplia. Tengo niños, sí, con silla de ruedas. Sí. Los pasillos de mi escuela están acondicionados. ¿Puede un niño de sillas de ruedas llegar al segundo piso de la escuela artículo? O sea, sí, cuestiones como esas son realmente... Hasta el tono de la piel o a veces hasta la religión que profesan, todos esos elementos son parte de ese universo que se vive todos los días en una escuela. Por supuesto. La escuela es un microcosmos del macro que se llama sociedad. Sí. En la escuela vas y representarás lo que a nivel macro, que se llama sociedad, estás realizando, ¿no? Entonces, sí que bien que se le esté dando voz a los grupos minoritarios, aquellos que por décadas o hasta sí, siglos han estado en la exclusión, en la marginación, en la discriminación. Sí, sí, porque sí, es una realidad. Los discriminamos. Qué bueno que se les tome en consideración. Tenemos que ir mejorando qué es lo que vamos a incorporar, ¿sí? Y yo creo que este primer intento de reforma educativa que contempla la incorporación de los conceptos de inclusión social se irán perfeccionando poco a poco. No tengo duda que se seguirá enriqueciendo este tema. Fue el primer intento. No me puedo sentir satisfecho con lo que se hizo. Creo que es perfectible. Cuando menos se empieza a platicar ya de esta serie de temas, ¿no? Y bueno, falta todo el proceso para ser incluidos en los contenidos y posteriormente, bueno, esperemos que sean con el perfil adecuado. Claro, también, ¿no? yo no me ciego, por ejemplo, cuando tocan el tema de la homosexualidad. Sí. Oye, si te acabo de decir que en la escuela se tocan los mismos temas que a nivel social, y si a nivel social es una realidad que no se puede ocultar ni se tiene por qué seguir ocultando, es algo que se da. Si el tema se toca, no tenemos ningún problema. Claro. Yo no tengo ningún problema, ¿no?
entiendo que el profesional a cargo de la educación de nuestros hijos debe estar capacitado para saber abordar los temas y que no proyecte él sus ideas. Ese es el otro ese es aspecto, ¿no? el aspecto delicado. O sea, yo como docente no tengo la obligación ni me marcan que yo me proyecte en las ideas, ¿sí? Porque yo puedo manifestar mi aprobación o mi reprobación. Sí. Y ese no es tu papel. Y ese no es el papel del docente. Claro. Por eso yo estaba retomando al inicio el tema. Estamos llamados a ser generadores, a estimular el pensamiento, ¿sí? Pero pasa muchas veces que en la formación no se cuenta con esa objetividad. Claro. El tema de la educación es obviamente es un gran pilar para el desarrollo de una sociedad armónica, democrática, sana, en paz, próspera, ¿no? Esta es una primera parte de un tema muy complejo, de un tema muy amplio, y esperemos más adelante seguir platicando sobre esta serie de aristas, esta serie de factores que incluyen en ella. Un mensaje con el que tú quieras cerrar esta parte, este programa en esta ocasión, relacionado precisamente con la brecha educativa que hay en este Minatitlán, en estos dos Minatitlanes que conoces, tanto el urbano como el rural. Yo creo que no hay una varita mágica, no hay soluciones inmediatas, quisiéramos tenerlas, pero la realidad no es así. Necesitamos la participación activa, comprometida de cada actor. Yo celebro que los maestros estén comprometidos con su labor. Lamento mucho que en este momento histórico no lo estén al 100%. Y no es un juicio hacia ellos. Sí. No tenían los libros de texto gratuito para poder hacer un estudio, un análisis e iniciar el ciclo escolar como debería de ser. Algunos hasta en sus escuelas no les había llegado. Ya hoy en día ya lo tienen. Ya podrán prepararse, ya podrán estar a la vanguardia también. Y hago el llamado para que se sigan preparando cada día porque la educación plantea nuevos retos. Y esos nuevos retos pasan forzosamente por docentes más capacitados. También hago el llamado a todos los padres de familia. No nos apartemos del proceso de aprendizaje de nuestros hijos. A su vez que en el futuro inmediato va a dar resultados, en el presente, créanme que nos estaríamos nutriendo de la maravillosa experiencia que es compartir el crecimiento y el desarrollo con nuestros hijos. Verlos salir de la escuela, estar con ellos, escucharlos, simplemente escucharlos. Los padres de familia nos hemos vuelto solamente en, no hagas esto, haz el otro, sí te doy permiso de que agarres el celular, pero en la medida que nosotros nos involucremos con nuestros hijos, nos vamos a descubrir que ellos traen ya un mundo en su cabecita similar al nuestro. También el llamado es para que como autoridades educativas establezcamos directrices o políticas públicas que permitan verdaderamente beneficiar al colectivo docente y al estudiantil. Y tal vez te robo un minutito. Sí. En la medida que podamos nosotros, y por un solo ejemplo, si se establecen políticas públicas en el área rural para que las empresas que hayan sido favorecidas con las concesiones para colocar antenas en la zona rural les brinden acceso a internet a las escuelas, estaríamos haciendo lo correcto como autoridades educativas. Aquí es una pausa nada más. Ese principio y ese planteamiento que han hecho los políticos por décadas ya, inglés e internet para todos, dicen, ¿no? Sí. Que se pueda lograr, o sea, sí es posible, ¿no? Y eso será también como un pequeño peldaño para poder ir cerrando esa brecha que existe, ¿no? Claro, te imaginas el día de hoy, si nuestros jóvenes que egresan, y te digo jóvenes porque tienen la capacidad y ya algunos ya están en el campo laboral, pero si el joven del área rural, que su papá está trabajando está cosechando y te saca unas toneladas de maíz, y yo te apuesto que si él desarrolla habilidades digitales, puede estar inmerso en la globalización y estar exportando. No estás por saberlo, pero hay personas en el municipio que están exportando. Y es que no necesita estar físicamente fuera, ¿no? Que están moviendo todo el mercado desde su computadora. Y si nosotros le dotamos a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes de esas habilidades y sobre todo de la infraestructura tecnológica, creo que podríamos dar un paso más allá
Eso es muy importante, todo lo que acabas de señalar, Narciso Martínez Atilano. El papel del gobierno, de la administración pública en los 3 niveles también es fundamental. Esperemos poder platicar más adelante sobre esas responsabilidades que se tienen desde el espacio público. Te agradezco estos minutos para poder platicar con el auditorio de Café con los Grandes sin Azúcar. No, te agradezco a ti, Miguel, por el espacio que nos dan y estamos a la orden. Seguimos nosotros en Café con los Grandes sin Azúcar, a nombre del equipo de producción, de Mafer Mortera, de Cecilia González, de Ever Romana Samar. Les agradezco, soy Miguel Ángel Rueda Ruiz, nos vemos muy pronto.